Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para un vídeo que sé que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no vamos a hablar solo de sus increíbles trabajos en pantalla, sino de algo mucho más personal, algo que realmente los conecta con nosotros, sus fans. ¿Qué es lo que los enamora? ¿Cuáles son sus secretos y, sobre todo, cuál es su mayor debilidad? Prepárense porque vamos a revelar detalles jugosos y perspectivas que seguramente cambiarán la forma en que los ven. Así que asegúrense de estar cómodos, preparen sus palomitas y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, porque este vídeo va a estar lleno de sorpresas. *** Can Yaman, el galán turco y los secretos de su corazón ***. Empecemos por Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Con su mirada profunda, su sonrisa cautivadora y ese físico espectacular, es fácil quedar impresionado. Pero, ¿qué es lo que realmente busca este hombre en una pareja? ¿Qué es lo que lo enamora? Para entender mejor a Can, vamos a desglosar los elementos que, según las entrevistas, las filtraciones y las observaciones de sus fans, parecen ser cruciales en su búsqueda del amor y la conexión. ***1. La autenticidad, el primer filtro del corazón de Can ***. Por lo que hemos podido investigar, y por lo que él mismo ha insinuado en entrevistas, Can valora profundamente la autenticidad. Este es un rasgo fundamental que parece ser el primer filtro a través del cual pasan las posibles parejas. Le atraen las mujeres que son genuinas, que no tienen miedo de ser ellas mismas, con todas sus imperfecciones y peculiaridades. No le gustan las máscaras, ni las personas que intentan ser alguien que no son. Busca una conexión real, una compañera que sea honesta y transparente en sus sentimientos. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que Can busca una mujer que no tema mostrar sus verdaderos colores, sus pasiones, sus debilidades y sus fortalezas. No se siente atraído por la superficialidad o las apariencias. Prefiere la sinceridad, incluso si eso implica una conversación difícil o una diferencia de opinión. La autenticidad es la base sobre la cual se construye la confianza, y la confianza es, sin duda, un pilar fundamental en cualquier relación duradera. En un mundo donde las redes sociales y las apariencias pueden crear una imagen distorsionada de la realidad, la búsqueda de autenticidad es una elección valiente y admirable. Can, con su fama y su exposición mediática, sabe mejor que nadie lo fácil que es caer en la trampa de la imagen perfecta. Por eso valora tanto a las personas que se mantienen fieles a sí mismas, sin importar las presiones externas. ***2. Inteligencia y sentido del humor, el combustible de la conexión intelectual ***. Otro aspecto clave para conquistar a Can es la inteligencia y el sentido del humor. Le gustan las mujeres con las que puede tener conversaciones interesantes, que lo desafíen intelectualmente y que tengan la capacidad de hacerlo reír. Parece que la superficialidad no va con él. Prefiere una mujer que tenga metas y aspiraciones propias, que sea segura de sí misma y que tenga una vida activa y apasionada. La inteligencia en este contexto no se refiere necesariamente a una brillantez académica. Más bien, se refiere a la capacidad de pensar críticamente, de tener curiosidad por el mundo y de participar en debates y conversaciones estimulantes. A Can le gusta una mujer que pueda compartir sus ideas, que tenga sus propias opiniones y que no tema expresarlas. El sentido del humor, por otro lado, es un ingrediente esencial para la felicidad. La capacidad de reír juntos, de encontrar el lado divertido de la vida y de disfrutar de la compañía mutua es algo que Can valora enormemente. Una mujer que pueda hacerlo reír, que tenga un buen sentido del humor y que no se tome la vida demasiado en serio tiene una ventaja significativa para ganarse su corazón. ***3. Independencia y pasión, un atractivo irresistible ***. Se siente atraído por mujeres que tienen una personalidad fuerte, pero al mismo tiempo, que sean amables y compasivas. No busca una mujer que dependa de él, sino una que tenga su propia vida, sus propios intereses y sus propias metas. La independencia es para Can un signo de fortaleza y de seguridad en sí misma. Una mujer apasionada con metas y sueños que perseguir, es mucho más atractiva que una que carece de ambición y de motivación. Can admira a las mujeres que se esfuerzan por lograr sus objetivos, que son perseverantes y que no se rinden ante las dificultades.
Esta admiración se basa en un respeto mutuo, donde cada uno valora la individualidad y el crecimiento personal del otro. *** 4. Romanticismo, la debilidad de un hombre fuerte ***. En cuanto a su mayor debilidad, bueno, aunque Kant proyecta una imagen de hombre fuerte y seguro, todos tenemos nuestros puntos débiles. Por lo que hemos visto y escuchado, parece que Kant es un romántico empedernido. Le encanta el afecto, los gestos románticos y las muestras de cariño. Siendo sinceros, ¿a quién no? Seguro que las sorpresas, las citas especiales y los detalles inesperados son el camino directo a su corazón. Esta debilidad no implica que sea una persona fácil de manipular. Valora mucho el respeto y la reciprocidad en la relación. Pero sí significa que los gestos románticos, las palabras de afecto y la demostración de cariño son muy importantes para él. Un hombre que, a pesar de su imagen de fortaleza, aprecia la ternura y la conexión emocional es un hombre que valora profundamente el amor y la intimidad. **5. El respeto y la reciprocidad, pilares fundamentales ***. A pesar de su romanticismo, Kant es un hombre que valora el respeto y la reciprocidad en la relación. No busca una mujer que lo idealice o que lo idolatre, sino una que lo vea tal como es, con sus virtudes y sus defectos. El respeto mutuo es la base de cualquier relación sana y duradera. La reciprocidad es igualmente importante. Kant no busca una mujer que solo reciba, sino una que también dé. Una mujer que comparta sus sentimientos, que se preocupe por él, que lo apoye en sus proyectos y que esté presente en los momentos difíciles. La reciprocidad crea un equilibrio en la relación y asegura que ambos miembros se sientan valorados y apreciados. *** Demet Özdemir, la encantadora estrella y los secretos de su corazón ***. Ahora pasemos a Demet Özdemir, la encantadora actriz que ha conquistado a millones con su carisma y talento. Demet, con su sonrisa radiante y su espíritu alegre, es una de las actrices más queridas de Turquía y del mundo. ¿Y qué es lo que busca Demet en el amor? ¿Qué es lo que realmente la enamora? ***1. La lealtad, un pilar innegociable ***. Para Demet, la lealtad es fundamental. Busca un hombre que sea fiel, no solo físicamente sino también emocionalmente. Quiere un compañero en quien pueda confiar, que la apoye en sus sueños y que esté ahí para ella en los momentos buenos y en los malos. La lealtad es la base de la confianza, y la confianza es esencial para construir una relación sólida y duradera. En un mundo donde las relaciones pueden ser volátiles y las promesas se rompen con facilidad, la lealtad se convierte en un valor aún más preciado. Demet busca un hombre que sea leal a ella, a sus sentimientos y a sus compromisos. Un hombre que no la traicione, que no la decepcione y que siempre esté a su lado, pase lo que pase. ***2. Honestidad, la clave de la transparencia ***. La honestidad es otro valor esencial para ella. Busca un hombre que sea sincero en sus sentimientos y en sus acciones, alguien con quien pueda construir una relación basada en la confianza y la transparencia. La honestidad implica comunicar abiertamente los sentimientos, las necesidades y las expectativas. Implica decir la verdad, incluso cuando es difícil. Demet valora la honestidad porque es la base de la confianza. Sin honestidad no puede haber confianza y sin confianza la relación se debilita y se desmorona. Un hombre honesto es un hombre que respeta a Demet lo suficiente como para ser sincero con ella, incluso en los momentos difíciles. ***3. Independencia y libertad, un respeto mutuo por el espacio personal ***. Demet también valora la independencia y la libertad en la relación. Quiere un hombre que la respete, que le dé su espacio y que no intente controlarla. Le gustan los hombres que tienen sus propias aficiones e intereses, que sean personas completas, con una vida propia. La independencia en la relación es fundamental para el crecimiento individual y para el equilibrio de la pareja. Demet no busca un hombre que se convierta en una sombra, sino un compañero que la apoye en sus propios proyectos y que respete su espacio personal. La libertad individual fortalece la relación, ya que cada uno puede crecer y desarrollarse sin sentirse asfixiado. *4. Bondad y empatía, el corazón como punto de partida ***. Además, y esto es algo que ha expresado abiertamente, Demet se siente atraída por hombres que sean amables, considerados y que tengan un buen corazón.
La bondad es para ella un rasgo fundamental. Un hombre bondadoso es un hombre que se preocupa por los demás, que es compasivo y que tiene un corazón generoso. La bondad implica empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de entender sus sentimientos. Un hombre bondadoso es un hombre que se preocupa por el bienestar de Demet y que siempre está dispuesto a ayudarla y a apoyarla. La bondad es un valor que trasciende las apariencias y que llega al corazón. *** 5. Sensibilidad y familia, sus puntos débiles ***. En cuanto a su mayor debilidad. Demet, al igual que Can, parece ser una persona muy sentimental. Es muy empática y sensible a las emociones de los demás. Esto la hace susceptible a las personas que intentan aprovecharse de ella. Además, parece ser una persona muy familiar, por lo que los gestos que involucran a sus seres queridos son capaces de derretirla completamente. El amor incondicional, los detalles pensados y la complicidad son, sin duda, algunas de las claves para enamorar a Demet. La sensibilidad de Demet es una de sus mayores fortalezas, pero también puede ser su debilidad. Es importante que el hombre que esté a su lado sea consciente de su sensibilidad y que la trate con respeto y cariño. La empatía es esencial para construir una relación sólida y duradera, donde ambos se sientan comprendidos y apoyados. Can Yaman y Demet Özdemir, la química que trasciende la pantalla ***. Ahora, ¿qué pasa cuando juntamos a Can y Demet? Bueno, la química entre ellos en la pantalla es innegable, y muchos fans soñamos con que esa conexión trascienda la ficción. Han trabajado juntos en la exitosa serie Erkencikus, conocida aquí como Pájaro Soñador, y la verdad es que fueron el centro de un fandom enorme. Aunque ambos han tenido relaciones sentimentales con otras personas, el cariño y la admiración mutua entre ellos son evidentes. La realidad, por lo que sabemos, es que ambos valoran mucho su privacidad. Son muy cuidadosos con su vida personal y tratan de mantener sus relaciones lejos del ojo público. Pero eso no significa que no podamos analizar y especular un poco, ¿verdad? Lo que sí podemos decir con certeza es que ambos son personas muy apasionadas por su trabajo, que le dedican mucho tiempo y esfuerzo a sus carreras, y que buscan el éxito en todo lo que hacen. Y esto, amigos míos, es algo que comparten y que, sin duda, crea un vínculo especial. Imaginen dos personas que entienden la presión del trabajo, el estrés de las grabaciones, la emoción de los estrenos. ¿Cómo no sentirse atraídos el uno por el otro en ese contexto? El vínculo creado por el éxito compartido ***. El éxito compartido en Pájaro Soñador no solo los unió en el set, sino que también les brindó una comprensión mutua sobre los desafíos y las recompensas de la fama. Ambos experimentaron el fervor de los fans, la presión de la industria y la necesidad de proteger su privacidad. Esta vivencia común probablemente fortaleció su vínculo, ya que compartían una experiencia que pocos otros podrían entender. Compatibilidad de personalidades, un análisis especulativo ***. Si analizamos los rasgos que atraen a Can y Demet, podemos encontrar varios puntos en común. Ambos valoran la honestidad, la lealtad y el respeto en una relación. Ambos son personas apasionadas por su trabajo y buscan el éxito en todo lo que hacen. Ambos tienen una gran capacidad de empatía y son sensibles a las emociones de los demás. En cuanto a las diferencias, podemos notar que Can parece ser más romántico y afectuoso, mientras que Demet valora más la independencia y la libertad. Sin embargo, estas diferencias podrían complementarse en una relación. La combinación de romanticismo y libertad, de afecto y espacio personal, podría crear un equilibrio perfecto. Conclusiones y reflexiones finales ***. En definitiva, lo que enamora a Can Yaman es la autenticidad, la inteligencia, el sentido del humor y la lealtad. Y su mayor debilidad es el romanticismo y la afectividad. Por otro lado, Demet Özdemir se enamora de la lealtad, la honestidad, la independencia y la bondad, y su mayor debilidad es, sin duda, la empatía y el amor familiar. Es importante recordar que estas son solo interpretaciones basadas en información pública y en las declaraciones de los propios artistas. La realidad de sus vidas privadas es mucho más compleja y desconocida. Sin embargo, podemos usar esta información para entender mejor sus personalidades, sus valores y sus deseos. ¿El futuro? Un misterio fascinante ***. ¿Qué depara el futuro para Can Yaman y Demet Özdemir? Nadie lo sabe con certeza.
Lo que sí sabemos es que ambos son personas talentosas, exitosas y queridas por el público. Ambos tienen la capacidad de enamorarse y de encontrar la felicidad. Es posible que sus caminos se crucen en el futuro, ya sea en el ámbito personal o profesional. Es posible que encuentren el amor con otras personas. Lo importante es que ambos sean felices y que encuentren una pareja que los ame y los respete por quienes son. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Hemos explorado sus preferencias, sus secretos y sus debilidades, y espero que esta información les haya permitido conocerlos un poco mejor y, sobre todo, valorarlos aún más. *** La comunidad de fans, compartiendo la pasión ***. La pasión que sienten los fans por Can y Demet es algo admirable. La forma en que apoyan sus carreras, la forma en que celebran sus logros y la forma en que especulan sobre sus vidas personales es un testimonio del poder de la conexión humana. La comunidad de fans es un lugar donde las personas pueden compartir su amor por estos artistas, donde pueden discutir sus personajes favoritos y donde pueden celebrar la magia de la televisión. *** Invitación a la conversación ***. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Están de acuerdo con lo que hemos dicho? ¿Tienen alguna otra información o teoría sobre lo que enamora a estos dos talentos? Me encantaría leer sus comentarios. No duden en dejar sus opiniones y compartir sus ideas en la sección de comentarios. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.